Buenas noches. Bueno, finalmente se ha producido la intervención de Rusia en Ucrania y no esperada de la forma en que se ha realizado. Para mí fue una sorpresa en el sentido de que es la intervención en múltiples ejes, porque no son frentes, son ejes, y con la rapidez que se hace. Ya traté en una conversación especial, en una conversación anterior, lo que el reconocimiento de las repúblicas y el ingreso de tropas en función de peacekeepers, o sea, cascos blancos en cierta forma, pero no, bueno, eso sería entrar en una guerra de posiciones porque hay 200, 300 kilómetros de trincheras donde están ambos lados, de un lado los ucranianos, de otro lado los separatistas, y eso sería un desgaste muy grande y además podrían seguir enviándoles armas a Ucrania y Ucrania, el gobierno de Ucrania, seguir desafiando a, a Rusia. Ha desafiado a Rusia permanentemente porque le mandaron un doble discurso, o sea, lo vamos a ayudar, pero ahora el presidente habló, el presidente de Ucrania, Zelensky, y dice, estamos solos. Y sí, claro, están solos. Y el presidente de Estados Unidos dijo que no iban a intervenir militarmente, pero por supuesto que no van a intervenir militarmente, porque no, Ucrania no forma parte de la NATO. Ahora bien, eh, si hacían una guerra de posiciones, la posibilidad era que ataquen por retaguardia entrando por, eh, por el este, eh, pero sería muy complicado y muy difícil, porque la idea es tomar las dos provincias o las dos repúblicas y hay una que solamente ocupan un 30% y tomar el resto. Las repúblicas le dicen que son zonas ocupadas por Ucrania. Ahora bien, eso sería muy difícil de lograr, muy costoso y el resultado se vería a largo plazo y acá el largo plazo en este conflicto es negativo. Es negativo porque tiene que tratar de resolverse lo más rápido posible. Ahora, el, el, el presidente Putin tomó la decisión de cortar el problema por la raíz. Y la intervención se hace en forma muy rápida, muy bien organizada, muy bien preparada. Uno se pregunta, ¿por qué no tomó una postura en el 2014 fuerte? Bueno, han pasado 8 años. El ejército, las Fuerzas Armadas rusas han intervenido en Siria, eh, se han ajustado, se han aceitado en cierta forma, por decirlo de alguna manera, y están en condiciones de librar un combate, una intervención o entrar en una guerra moderna bien preparados. Y el ejército en los últimos 15 años que cambió, se reestructuró, pasó a formar brigadas. El ejército de la era soviética se fue modificando, aunque ahora volvieron a activar un par de divisiones blindadas. Me acuerdo
esto me trae a la memoria cuando empiezan estos problemas de Yevgeny Primakov y de los escritos de Gerasimov, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas eh, rusas, de la Federación Rusa. Primakov, que era un pensador, además fue un gran diplomático, en fin, es muy conocido, por supuesto, en Rusia o en los medios especializados. Y siempre se habló, en cierta forma, de la doctrina de Primakov, que era de mantener relaciones diplomáticas lo más amplias posible y muy pragmáticas. Él era un especialista en Medio Oriente. Fue de larga actuación en el tiempo soviético y también postsoviético en la década del 90. Gerasimov tomó ciertas ideas de Primakov, porque también hablaba de los, no solamente la diplomacia, sino todos los medios que implican el poder de un Estado, que son los económicos, militares, es todo un conjunto. Y Gerasimov tomó ese tipo de ideas y las aplicó al ámbito militar. En algunos lugares le llaman de la forma o la doctrina Gerasimov, puede ser la guerra híbrida. Eso se vio en Crimea, cuando intervino en el 2015 Rusia, el 2014 Rusia, en la forma en que lo hizo. Entonces, bueno, pensaba en estas doctrinas, también pensaba en la guerra en profundidad, las operaciones, las operaciones en profundidad del mariscal, bueno, ahora no me viene a la memoria el nombre, Tukhachevsky, que fue en la década del 30, que cambió las operaciones en profundidad, y acá vemos un conjunto de todas doctrinas rusas. La doctrina podía ser de Primakov, Gerasimov, las operaciones en profundidad, las operaciones en profundidad de, em, de las Fuerzas Armadas, de tierra, y también los grupos de maniobra operacional, o sea, todo un conjunto de las doctrinas del empleo de las Fuerzas Armadas y la diplomacia también, lo económico, en fin, el conjunto. Y me vino a la memoria todos estos temas por la forma en que están interviniendo las Fuerzas Armadas. Lo hicieron rápidamente en varios ejes. Lo clásico, de noche te atacaron con misiles, que ya vienen trabajando eso desde el tiempo de Siria, la actuación en Siria. La Fuerza Aérea también se fue mejorando en su rendimiento, y mejoraron enormemente con respecto al 2008, cuando tuvieron que intervenir también en algo similar que pasó en Georgia con Sud Osetia. Entonces veo esta forma de actuar rápida, bien concebida, la ciencia y el arte militar
ruso es muy avanzado, y también desde el punto de vista de la política, por supuesto, está eso en la cabeza del Estado, que es el presidente Putin, que es eh, un estadista defendiendo los intereses de su patria. Eh, bueno, se llegó a todo esto, ya también lo comenté, después de muchos años de tratar de negociar la no injerencia de la OTAN en Ucrania. Nada funcionó. Y no tenía muchas alternativas. La alternativa que tenía el presidente Putin era capitular y bueno, dejar que las cosas como están. Y entonces la OTAN va a seguir desde Ucrania proyectando sobre Rusia el malestar y una serie de cosas, y desde el punto de vista estratégico militar, un peligro total. Así que tomó una decisión muy difícil, es la de intervenir militarmente en forma global. No hay frentes, son ejes de acción en profundidad. También destruyeron las noticias que uno puede tener a través de la prensa internacional. Por supuesto, hay que ir depurando porque especialmente la prensa internacional dominada por Estados Unidos básicamente, y de los países europeos, por supuesto que es una voz a coro de todos eh, denunciando la intervención rusa. Pero todo esto se podría haber evitado si hubieran declarado que no tenían intenciones de avanzar la NATO sobre la frontera, y nunca lo aceptaron. Entonces viene la realidad. La fuerza es la realidad. Y acá va a decidir ese aspecto de la proyección de la NATO. Ahora, la guerra también es la guerra mediática. A- eh, eh, Ponen a Putin como si fuera el que quiere ser el expansionista, lo hacen como si fuera un demonio. En fin, esas son todas las técnicas que ya conocemos de la prensa internacional para desgastar la figura del líder ruso. Y así están las cosas. Las noticias que nos llegan son escasas, son todas presunciones, pero el hecho es que han penetrado muy rápidamente en varios ejes, desde Bielorrusia por dos ejes hacia el lado de Kiev, por el este hacia el lado de Kharkiv, por el sur hacia Kherson, que era en una operación probablemente de desembarco naval, y hacia Odessa, para controlar la parte del mar del Mar Negro de Ucrania, y neutralizar su flota, que eso sí lo pueden hacer con facilidad. Y el tema es, sabemos cómo son aproximadamente las operaciones,
sabemos cuál es eh, el objetivo no militar, sino el objetivo sería de hacer de Ucrania un territorio neutral. Eh, y el objetivo militar se está desarrollando supuestamente de acuerdo a los planes del Estado Mayor ruso. La resistencia aparentemente eh, es débil y en fin, sabemos que cuando hay un conflicto o una guerra, la primera víctima, como es muy usual decirlo, es la verdad. Entonces es muy difícil determinar. Solamente el tiempo nos dirá en los próximos días y en las próximas semanas cómo esto se puede desarrollar y si se produce algún tipo de negociación ya con una base de fuerza militar en el sentido que ya los vieron lo que es la realidad, sobre todo el pueblo ucraniano y los gobiernos, el grupo, el ruling class de Ucrania. Y esto involucra los clanes oligárquicos. Por otro lado, también Putin tiene un frente interno, que son también sus clanes de oligarcas, que van a estar muy afectados seguramente por las sanciones económicas que le van a aplicar desde Estados Unidos y desde la Unión Europea. Pero ya también hablé al respecto de eso. Rusia tiene 600 billones de reserva, tiene una deuda muy pequeña cuando dicen que no va a poder entrar en el mercado de capitales y solamente tiene el equivalente al 10% del producto, o sea, de deuda pública. Nada. Que se van a afectar intereses de oligarcas en el exterior, sí, bueno, eso no es el pueblo ruso. Eh, ¿Qué qué puede sufrir el pueblo ruso? Ah, depende de los niveles altos, medios, del consumo conspicuo, y puede ser, porque Rusia se puede autoabastecer de casi todo, de casi todo. Y si no, puede comprarlo en India, en China, y el mercado internacional con, teniendo grandes reservas y con pagos cash se consiguen todos. Entonces, tecnología también, por supuesto. Eh, en fin, así están las cosas. Y dentro de lo que uno puede, de la información que tiene, yo recuerdo la invasión de Estados Unidos en Irak, tanto en el 91 como en el 2003, y fue la cantidad de bajas, no solamente de las Fuerzas Armadas iraquíes, sino de civiles, fueron tremendas, tremendas. Acá las Fuerzas Armadas rusas ya hacen hincapié en tratar de evitar las, como dicen los norteamericanos, los daños colaterales. O sea, ya dijeron que los objetivos son estrictamente los militares. Lo primero que hicieron, por supuesto, anular la Fuerza Aérea, los centros de comando y comunicación, y, y también trabajan con el cyber warfare y, en fin, con todos estos elementos que componen la violencia que llamamos guerra. Eh, bueno, es de esperar de que esto termine rápidamente para que
toda la muerte de una persona es una tragedia. Así que la muerte de cientos de personas es, es difícil de aceptar, o sea, pero así es la historia, lamentablemente. Y por eso mi deseo es de que esto se pueda resolver con lo más rápidamente posible. El tiempo lo dirá. Y veremos cómo se desarrollan y cómo quedan planteadas las relaciones de ahora en adelante con respecto a Europa, la Unión Europea y Estados Unidos. Por el momento son muy difíciles, por supuesto. Bueno, y el tiempo pasa y ya tendremos la respuesta. Uno no puede decir cómo van a ser las cosas. Así que veremos. Y con el deseo de que se resuelva lo más rápido posible. Buenas noches y gracias.